Dios. Gloria a Dios. Bueno, hoy es 9 de junio. Las diferentes iglesias alrededor del mundo tienen a su vez distintas costumbres. ¿Por qué es eso? Costumbres en relación con los tiempos de impartición de la Cena del Señor. Tenemos iglesias que imparten la Santa Cena de manera semanal. Yo conozco iglesias que cada domingo imparten la Santa Cena. Hay otras iglesias como Leeds, por ejemplo, que imparte la Santa Cena el primer domingo de cada mes, además de algunas ocasiones especiales, sobre todo relacionadas con bautismos. Y hay otras iglesias como la Inter, por ejemplo, que imparte la Santa Cena solamente en fechas señaladas, relacionadas directamente con la temática de la Santa Cena, que es el memorial del sacrificio de Cristo. Pero sin importar la frecuencia con la que se hace, y cada iglesia busca algún pretexto para justificar su postura y desacreditar a las demás, no todas, pero es más o menos común. Lo importante es esto, lo importante es que la Cena del Señor es uno de los dos sacramentos impartidos por el Señor. ¿Qué es un sacramento? Recuerde usted que ya lo habíamos comentado los que nos han seguido fielmente desde el principio de este privilegio que tenemos de compartir este devocional. Seguramente han de recordar que ya habíamos comentado un poquito acerca de los sacramentos, pero quiero ser enfático en ello y probablemente nos llevemos un par de devocionales hablando de los sacramentos, porque es fundamental entenderlo. Ya que este domingo, por ejemplo, que impartimos la Cena del Señor, yo tengo la idea clara de que alguien tomó la Cena del Señor sin estar adecuadamente preparado para ello. Y sin embargo, es responsabilidad de cada quien. Pero vamos a verlo con detalle. Sacramentos, primero. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es algo que es sacro o sagrado, es decir, que es de origen divino, que tiene que ver con el cielo, no con la tierra. Los dos sacramentos, solo dos, son los dos sacramentos establecidos por el Señor, son ambos muy, muy especiales porque tienen una característica terrenal bastante simple. Uno de ellos es el bautismo en agua. El bautismo en agua es un ligero chapuzón de 2 o 3 segundos, porque digo, nadie aguanta más, ¿verdad? De ser sumergido completamente en el agua y luego sacado fuera. Se da usted cuenta, terrenalmente, materialmente, es un evento muy simple, no tiene mayor complicación ni tiene un ritual complicadísimo. El bautismo se ejecuta declarándolo rápidamente con una frase que es una declaración del ministro que lo imparte, así tan simple como decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nada más. Entonces, terrenalmente, ¿qué sucede? Pues que te das un remojón y si te destapas la nariz a lo mejor te andas ahogando, ¿no? Pero fuera de eso, terrenalmente no hay una situación compleja o un ritual complicado, es muy sencillo. Y la Santa Cena, la Cena del Señor, es algo igual de sencillo, porque la Santa Cena terrenalmente se reduce a consumir un pedacito de algún tipo de pan, que las diferentes iglesias utilizan un montón de formas diferentes de pan. Nosotros últimamente hemos conseguido un panásimo, es decir, la Biblia dice panásimo y suena acá bien matador, pero a lo que se refiere sencillamente es a una cocción de trigo sin levadura, que no infla, que no leuda. Cuando tú agarras harina y agua y revuelves, le pones algunas especias, pero no le pones levadura, entonces no se infla y el resultado es algo muy semejante a lo que nosotros llamamos tortilla de harina, porque está plano, está desinflado.
Si le pones levadura se infla y entonces ya se vuelve lo que nosotros llamamos pan. Sí, si tú agarras una masa para tortillas de harina y le avientas royal o le pones levadura y la dejas leudar y la pones a cocer, en lugar de hacer tortillas te va a hacer panquecitos. Pero la ausencia de levadura tiene también un significado simbólico y por eso se utiliza pan sin levadura en algunas ocasiones para respetar este símbolo. Sin embargo, debemos entender que no estamos obligados, ni el sacramento establece como norma, que sea pan sin leudar. En muchas iglesias, y es perfectamente válido, la Santa Cena se imparte con pan de otro tipo. A veces usan pan Bimbo, a veces usan pedacitos de un bolillo, a veces utilizan galletas, y es perfectamente válido porque, como le estoy diciendo, es un símbolo, no es no tiene una significación literal. Y también con la Santa Cena se imparte un pequeño traguito de jugo de uva, a veces fermentado y a veces sin fermentar, dependiendo de la iglesia, ¿no? Originalmente la Santa Cena se impartía, la Cena del Señor se impartía con vino, porque estamos hablando de una cultura, la cultura judía, una cultura de vino, una cultura en la que el vino es una bebida cotidiana para la comida, cotidiana para el alimento. Así que se hacía con vino. Nosotros en América Latina, sobre todo en el norte de América Latina, estoy hablando de Centroamérica y México principalmente, solemos impartir la Cena del Señor con jugo sin fermentar, con jugo dulce, digamos, la uva todavía fresca. ¿Por qué lo hacemos así? Le voy a decir, lamentablemente el flagelo más fuerte que tiene nuestra región, la región de Norteamérica, bueno, es solo México, ¿verdad? México es el único país que está situado en Norteamérica de los latinos. México y Centroamérica es el alcoholismo. Estamos nosotros lamentablemente bajo esa tremenda presión. Somos un pueblo que tiene una gran carga social y espiritual por el consumo desordenado del alcohol. Así que en muchas iglesias se ha tomado la decisión de impartir la Cena del Señor con jugo de uva dulce, sin fermentar, para evitar que haya alguien que tal vez tropiece. La Biblia nos habla del tropiezo en el que puede caer una persona en la Cena del Señor. No vamos a ponernos más espirituales que el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios es clara, y usted si lee la primera carta a los Corintios, capítulo 11, habla de algunos que llegan y que comen y que beben en la Cena del Señor teniendo hambre, es decir, con una necesidad física, de tal manera que comen y beben desordenadamente porque lo que necesitan es algo de comida. Esto obviamente nos muestra a nosotros que la Cena del Señor, cuando se impartía en la iglesia primitiva, se impartía con cantidades más grandes del elemento, porque obviamente si tienes hambre y te dan un pedacito de pan y un vasito de jugo, pues sale peor, ¿verdad? Nomás alteras a la Chabela que quiere más comida. Seguramente se impartía con una cantidad mayor de pan y de vino. En alguna ocasión yo lo hice y fue un desastre cronológico porque nos aventamos como una hora extra de culto. Entonces ya me di cuenta por qué se imparte con poquito vino y con poquito pan. Lo hice hace muchos años allá en Toluca y sí fue un poco complicado el tiempo. Pero el caso es que la Santa Cena es un evento totalmente terrenal, es decir, lo que ocurre en la tierra no tiene ritual, no tiene complicación, no tiene no representa ninguna acción, digamos, mística. Es absolutamente terrenal. Es el consumo de una pequeña porción de pan con una pequeña porción de jugo de uva, pero que sin embargo, igual que el bautismo en agua, ambos tienen un impacto tremendo en el ámbito espiritual, porque son sacramentos, son establecimientos hechos por Dios desde el cielo. La Santa Cena y el bautismo se implantaron del cielo, no son terrenales. Lo que ocurre en la tierra es solamente una forma en la que nosotros nos allegamos por obediencia al proceso que Dios quiere que ocurra en nuestros corazones. El proceso de nuestros corazones no ocurre ni al entrar al agua, ni al comer y el pan y el vino, sino al obrar el Espíritu Santo sobre nuestras vidas
dependiendo de cuál es nuestra posición cuando lo hacemos. Porque como decimos los cristianos, si bajas a las aguas del bautismo, pero no disciernes lo que está pasando, pues nomás es un remojón. Uh-huh. Igual, si tú tomas la cena del Señor y no disciernes el significado, entonces lo único que estás haciendo es comer tantito pan y tomar tantito vino. Y sin embargo, en el caso de la cena del Señor, la próxima semana el próximo devocional vamos a hablar del bautismo con detalle, pero vamos a hablar de la Santa Cena. Entonces, la palabra habla de una cosa muy fuerte porque dice, se lo voy a leer, verso 27 de la primera de los Corintios 11, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. ¿Se da cuenta de lo profundo que es esto? Estamos hablando de algo fuerte. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. La palabra dormir se refiere a la muerte del cuerpo de un salvo, de un hijo de Dios que va a la eternidad con Cristo. Ese es el significado simbólico de la palabra dormir cuando la Biblia se refiere a esto. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que hay algo que tenemos que entender. No está hablando de algo que tenemos que hacer o dejar de hacer. Y ese es el primer punto que quiero tocar. Yo viví toda mi juventud y toda mi infancia en una enseñanza que decía, es que si no estás preparado, si no estás listo para tomar la cena del Señor, mejor no la tomes. Estar listo era una frase que tenía que ver con el estar completamente a cuentas con Dios de todo pecado, el estar limpio de toda maldad y el estar completamente seguro de que estás bañado hasta el último rinconcito por la sangre de Cristo. En caso de no estar así, entonces no tomes Santa Cena porque igual te mueres. Yo le pregunto, ¿quién puede decir, yo estoy limpio y libre de todo pecado y ninguna culpa hay sobre mí? Por lo tanto, entonces yo puedo acercarme dignamente a la mesa del Señor y tomar la Santa Cena. ¿Quién puede decir eso? ¿Usted está seguro de que no hay algún pecado que usted no haya discernido todavía en su vida? Segurísimo, segurísimo de que no ha hecho nada, aún inadvertidamente, que necesite la sangre de Cristo. Yo no. Perdóname, pero yo no. Yo todos los días le pregunto a mi Señor y le ruego al Señor, revélame los pecados que me son ocultos. Porque tal vez haya algo que yo ni siquiera discierno y que está manchándome. Necesitamos necesitaríamos hacer un trabajo de conciencia profundísimo, extraordinariamente lúcido y por supuesto medio sobrenatural para poder llegar a esa absoluta limpieza. Entonces nadie tomaría la cena del Señor. Cuando dice la palabra aquí en el verso 29, porque el que come bebe indignamente, y luego viene la explicación, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Discernir. ¿Qué quiere decir la palabra discernir? La palabra discernir quiere decir comprender, entender, apartar lo que nos cubre los ojos para poder ver claramente la realidad, la verdad. No está hablando de tu pecado, ni está hablando de tus obras, ni de tus actos, sino del sacrificio de Cristo, sin discernir el cuerpo del Señor, sin entender que en el pan y en el vino hay una representación gloriosa, espiritual, no material. Porque algunos dicen que el vino y el pan son transformados. No son transformados. Usted agarre cualquier químico que se encuentre en la esquina y dígale, a ver, chécalo, después de haber sido consagrado el pan y el vino, se va a dar cuenta que siguen siendo pan y vino. Una vez que usted come y bebe el pan, debería preguntarse, o antes de comerlos, debería preguntarse, ¿qué representan? Representan, simbolizan el cuerpo de Cristo, partido por nosotros, y que además, escuche lo que le voy a decir ahorita, es
el cumplimiento del pacto de la ley. El cuerpo de Cristo partido por nosotros en la cruz del Calvario es el cumplimiento del antiguo pacto que dice que la paga del pecado es muerte y aquel que transgrede un punto de la ley se hace culpable de toda la ley y es digno de muerte. En el momento en el que el Señor Jesucristo muere, entonces se cumple para nosotros, por causa de que Cristo se puso en nuestro lugar, el pago de ese precio. Cada vez que nosotros entendamos esto, cada vez que nosotros lo discernamos, deberíamos estar profundamente agradecidos porque el Señor, allá en la cruz del Calvario, murió porque nosotros merecíamos la muerte. Murió porque Dios es infinita y perfectamente justo y Dios no iba a dejar pasar el pecado como si no hubiera sucedido nada, porque entonces Él no sería perfectamente santo y Él es perfectamente santo. Así que era necesario que fuera cumplida la ley y la ley se cumple en el cuerpo de Cristo. Él muere en la cruz del Calvario y de esa forma la muerte que nosotros nos merecíamos ya fue pagada, porque Él a su vez no tenía ninguna deuda. El Señor Jesús pudo tomar mis pecados porque Él no pecó y Él pudo decir: yo me pongo en el lugar de Alejandro. La sangre, por otra parte, simboliza el nuevo pacto. La sangre simboliza el pacto mediante el cual yo, por causa de esa sangre derramada, tengo acceso a la presencia de Dios porque soy expiado, soy justificado y soy adoptado. Es más complejo, es todo un tema, pero esencialmente esa es la cuestión. Se paga por mí el precio de la redención con la sangre derramada en la cruz, la cual me limpia de pecado expiándome, por lo cual yo soy declarado legalmente justo y entonces puedo ya acercarme a Dios y el Padre Celestial me adopta y soy hecho hijo de Dios. Amén. Y todo eso está simbolizado por la sangre derramada en la cruz. No, perdóname, está simbolizado por el vino. La sangre no es un símbolo, la sangre es un hecho literal, la sangre de Cristo derramada una sola vez y para siempre. Todo eso ocurre por causa de la sangre y está simbolizado en el vino de la Santa Cena. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros lo comprendemos y tomamos la cena del Señor, discerniendo, entendiendo, comprendiendo lo que representa la cena del Señor, comprendiendo lo que representa la sangre derramada, lo que representa el pan y lo que representa el vino, entonces estamos tomando la cena del Señor dignamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando yo entiendo lo que implican la sangre y el cuerpo de Cristo entregados en la cruz, entonces vengo a sus pies y me arrepiento de mis pecados. En segundo lugar, tengo una deuda infinita y eterna de gratitud con Dios que me mantiene en un estado en el cual mi propósito de día y de noche es no volver a pecar. Aunque no pueda, aunque a veces caiga y aunque a veces mi naturaleza imperfecta me lleve a hacer lo bueno queriendo hacer lo malo queriendo hacer lo bueno, aún así yo discierno el cuerpo y la sangre de Cristo y entonces me puedo acercar a la mesa del Señor y tomar el pan y tomar el vino o el jugo de uva sin que haya en mi juicio o sin que acarre en mi juicio, porque lo estoy discerniendo. Mis obras no son perfectas, por supuesto, porque entonces nadie jamás podría participar del sacramento. Sin embargo, como dice el Señor, sed vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Habla de un propósito, el propósito del verdadero cristiano de mantenerse en santidad. Entonces, la cena del Señor es un recordatorio, es un memorial. Lo hacemos primero por obediencia, porque es una orden de Dios, porque es un sacramento, es algo que Dios estableció, y yo hago acá en la tierra algo muy simple, ¿verdad? Algo muy sencillito. Me tomo un poquito de vino y un pedacito de pan. Después dice algo tremendo, ¿no? Porque cuando ya le leí, habla de debilitados, de enfermos y de algunos que mueren incluso. ¿Qué pasa? ¿Que si la tomo indignamente se vuelve veneno? No, no es así. Estamos hablando de eventos espirituales. Estamos hablando de cosas que ocurren en el mundo espiritual, no en el mundo terrenal. La sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es una y única.
El vino que bebemos cada vez que celebramos la cena del Señor sigue siendo vino o jugo de uva. El pan que comemos sigue siendo pan y van a seguir su proceso natural en nuestro cuerpo como cualquier otra cosa que nos comamos o nos bebamos. El espíritu es impactado en el ámbito, válgase la redundancia, espiritual por causa de mi corazón, por la posición que yo tengo ante el sacramento. Y es tan potente esa posición que influye en mi cuerpo. Pero también influye para bien, porque yo conozco gente que después de tomar la cena del Señor ha sanado sus enfermedades. Porque hay una comunión, y es el nombre que algunas iglesias le dan, como nuestros hermanos luteranos, ¿no? Hay una comunión tan profunda con Cristo en la Santa Cena, que esa comunión nos lleva a recibir los beneficios de la cruz, porque la cruz no solamente nos salva, sino también nos sana. Amén. Entonces, cuando nosotros tomemos la cena del Señor, sea cada semana, o sea cada mes, o sea en fechas señaladas, tomémosla de esta manera, como lo dijimos, discerniendo profundamente la sangre y el cuerpo de Cristo, entregados en la cruz por nosotros. Un hermano, un ancianito de la iglesia que una vez me contestó a esa pregunta, bueno, ¿qué quiere decir discernir el cuerpo y la sangre del Señor? Me lo dijo de una forma que la iglesia ya lo ha escuchado, pero la iglesia de Mérida, pero se los comparto, porque me impactó la forma en la que me lo dijo. Tome usted en cuenta que estamos hablando de un hombre que en aquel entonces ya tenía como casi 90 años, ya partió con Cristo. Es un hombre que fue apóstol de una de las iglesias más bonitas que hay en Guatemala. Y él me dijo, discernir la sangre y el cuerpo de Cristo es entender que qué vergüenza que ese muchachito judío que nunca hizo nada malo en toda su vida se haya tenido que morir de esa forma tan horrible, porque yo no fui capaz de hacer el bien. Qué vergüenza que ese jovencito haya tenido que entregar su vida por mí, porque yo soy un pecador. Eso es discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Imagínese por un momento a los pies de la cruz. Imagínese por un momento presenciando el sacrificio de Cristo y sabiendo que ese lugar se lo merecía a usted, porque usted se lo ganó por su pecado y que lo estaba pagando un hombre que nunca le hizo mal a nadie, sino que hizo infinito bien a toda la humanidad. Y entonces habrá discernido el cuerpo y la sangre de Cristo y se va a acercar a la mesa del Señor para recordar ese hecho maravilloso, tremendo, terrible, pero glorioso, por causa del cual usted y yo hoy somos salvos. La próxima vez que tome la cena del Señor, recuerde esto: discierne el cuerpo y la sangre de Cristo con toda su profundidad y acérquese a la mesa proclamándole al mundo entero que Cristo murió por nosotros. Piensen en ello, mediten.